interrumpen. Bueno, voy a tratar de compartir con ustedes este mundo de terapia regresiva, que supongo que algunos deben conocer algo ya de eso, deben saber. La idea es, en un principio, transmitirles un poco algunas cuestiones que tienen que ver con lo histórico, que tienen que ver con cómo se vino dando todo esto de la regresión. Algunos autores que ustedes pueden consultar. Pero bueno, básicamente quería contarles que todo este interés mío por esto surge a partir de la muerte de mi papá cuando yo tenía 19 años, lo cual generó, bueno, un adolescente, digamos, que no es el adolescente de hoy, sino un adolescente de hace 30 y pico, 40 años atrás, que teníamos otro tipo de constitución subjetiva, es decir, cómo estábamos constituidos internamente. Esta desaparición de la figura de él provocó un cambio fuerte en la familia, ¿no? Y bueno, en mí empezó todo un proceso de querer buscar a ver dónde él estaba. Yo quería saber qué pasaba, dónde estaba, cómo eran las cosas allí, en ese lugar donde él estaba. Y en principio me conecté, como le puede haber pasado a muchos de ustedes, con la obra de Víctor Sueiro. Algunos deben haber leído a Víctor Sueiro. Víctor Sueiro tuvo lo que se denomina SM, ¿no? SM es una experiencia cercana a la muerte, donde, acá yo le puse una persona que se ha dedicado, ya fallecida, pero se ha dedicado muchos años de su vida a estudiar esto, se llama Elizabeth Kübler-Ross, es europea, y ella básicamente investigó cuáles eran las cuestiones que aparecían en este proceso del morir, ¿verdad? Su función, que es una función que algunos psicólogos estudian, es la tanatología, ¿no? Thanatos es el dios griego de la muerte. El tanatólogo es el que acompaña en el proceso de morir a las personas. Y a diferencia de un médico ortodoxo, de un psicólogo ortodoxo, tiene una visión que abarca lo espiritual, que no la abarcaría la otra persona, ¿correcto? ¿Y cuál sería la visión esta? La visión sería que si en el lecho de muerte, como ocurre muy a menudo, tenés a tu papá y tu papá te dice, vino mamá a buscarme, ¿no? El médico ortodoxo te va a mirar y va a decir, tiene alucinaciones, ¿está? No pasa nada, tiene alucinaciones. El tanatólogo le va a decir, bien, mirala y preguntale cómo es el tránsito. Decirle si te va a acompañar o no, ¿va? En el proceso denominado tránsito en las SM. Entonces, por supuesto, hay una respuesta de parte de este ser que viene a buscarlo, lo cual facilita mucho más el proceso de morir de la persona, porque obviamente uno tiene miedos, ¿no? Y una de las cosas que terapia regresiva tiene como virtud es que gracias a transitar una regresión, uno puede entender que la muerte no existe. Decirlo desde lo cognitivo es fácil, digamos, hasta cierto punto. Uno lo puede entender, decir, bueno, sí, ahora cuando, digamos, la cosa está llegando al término, que yo lo tengo que pasar por el afecto, ¿no? Y elaborarlo, no es tan fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los datos empíricos que nos ofrece terapia regresiva certifican que la muerte no existe, porque muchos
pacientes relatan experiencias de otras vidas, por lo tanto, si no todos mis pacientes serían psicóticos, ¿no? O sea, estarían, ¿no?, alucinando, ¿verdad? Bien, si hay algún término que ustedes no comprenden, les pido que me pregunten, porque uno a veces tiene, bueno, esta problemática de que ser psicólogo, soy profesor de psicología y filosofía, soy psicodramatista, psicólogo social. A veces se te escapan palabras que vos las tenés naturalizadas y la otra persona no entiende, y yo lo que quiero es que entiendan el mensaje. Entonces, la idea esta de la terapia de regresiones, que obtiene resultados secundarios como darse cuenta de que no existe la muerte, es algo muy positivo y que le hace mucho bien a la persona, ¿tá? Pero bueno, para partir un poco del principio, yo lo que quiero es ubicar a ustedes en las cavernas a un Homo sapiens ante la muerte de un compañero. La primera vez que él estuvo ahí, parado frente a eso. Para entender esto, siempre se me ocurre esta idea, y es tratar de explicar en palabras simples de que esta analogía, ¿no?, de que el alma es el conductor y el cuerpo es el coche. Y el alma, como necesita experimentar y no le alcanza con una sola vida, va pasando por distintos coches. ¿Se entiende? Simple, ¿tá? ¿Qué es el alma? Esta es la pregunta central. No sé, ¿todo el mundo cree que tiene alma? Ustedes seguramente sí. ¿Tá? ¿Y qué es el alma? ¿Qué sería? Sería la vida. ¿Cómo? La vida. Sería la vida. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas hay sobre el alma? ¿Qué es? ¿Cómo? Nuestra esencia. Bien. Energía. Un soplo de vida. Ojos de vida. Bien. Soplo. Soplo de vida. Bien. Una divinidad. La luz, una divinidad, o sea, una parte nuestra que no pertenece al 3D. ¿Está? Bien. La analogía es fácil para entenderla. Imaginen todos ustedes que por un momento yo tomo un guante negro, me lo pongo en la mano, el guante llega hasta acá, ¿está?, y lo tengo puesto. Lo ven, casi que lo pueden ver al guante. Y yo hago esto. ¿Qué ven? Bien, una visión occidental es, veo un guante que se mueve. Dijo un guante. Es la visión occidental, porque estamos educados de esa manera. Si acá hubiese un musulmán, me diría, veo una mano que mueve un guante. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la mano anima alma al guante. De tal modo que si yo me saco un guante, el guante queda inanimado, sin ánima. ¿Se entiende? Por lo tanto, el alma es lo que anima al cuerpo. ¿Tá? Ha habido personas, y voy a empezar a ilustrar con casuística para que se entienda, ha habido personas que han transitado, por ejemplo, su nacer en una regresión. ¿Tá? Y relatan en regresión cómo el cuerpo, es decir, el feto, cómo se va iluminando cuando el alma va entrando. Ellos se dan cuenta de cómo cuando van entrando van iluminando, como dándole vida a los órganos, ¿no? Pero no desde lo biológico, desde lo energético. ¿Está? Bien. Entonces, volviendo a este tema del Homo sapiens, ¿qué se habrá preguntado el primer Homo sapiens cuando vio que su amigo se cayó ahí y quedó ahí, ¿no? Que podría haber muerto de un dolor de muela, por ejemplo. Imagínense que no había nada para todo lo que tenemos nosotros ahora. ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa que quedó como ese buey que yo le tiré un flechazo? ¿Qué pasó? ¿Está? ¿Qué pasó con lo que animaba a ese cuerpo? Y esto empieza a dar sentido a todo lo cultural que hay alrededor
cultura tiene sus distintas visiones sobre la muerte, ¿no? Entonces, bueno, esto arranca desde estas ideas, ¿no? Desde allá y entonces, todo esto se va forjando, va generando una cultura, se va generando una filosofía sobre todo esto. Y la filosofía está dividida básicamente en dos. Una filosofía que piensa que después de la muerte sigue la vida, que tiene que ver con lo espiritualista, ¿no? Que tiene que ver con más con lo religioso, ¿tá? O con lo espiritual. No debemos confundir estos dos términos, ¿no? Religioso es estar religado a algo, ligado a algo. Lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? Yo puedo ser muy espiritual y no ir a misa y no tener ningún tipo de religión, ¿no? Y la otra rama es la rama más materialista, que piensa que después de la muerte no hay nada, ¿no? Como mucha gente piensa, ¿no? A veces el que está metido en determinado ambiente no concibe entender una cosa que es fundamental en psicología, y es que el otro es otro, no soy yo ni una extensión mía. Entendiendo esto vamos a tener muchas soluciones a muchos conflictos internos, porque básicamente muchas veces vivo renegando por lo que yo hice para con el otro y el otro no me devolvió. ¿Tá? Y que yo haga para el otro no implica que el otro me devuelva. ¿Tá? Pero como tenemos lamentablemente la problemática del ego, tiendo a medir al otro desde mí. Un sentido de pertenencia. Sí, pero es un error, porque eso me genera un montón de cuestionamientos y de problemáticas internas que las tengo en mi interior. Hoy cuando escuchaba las charlas veía cómo todo está entrelazado, ¿no? Una cosa con otra, ¿no? Me hacía acordar a la bioneuroemoción, me hacía acordar lo que contaba Pablo a todo el tema de lo que sucede en las distintas terapias y cómo en cada una hay siempre un hilo de unión entre una cosa y otra, ¿no? Esto de poner un poco el hincapié en las emociones, como ahora se está viendo esto, que las emociones de alguna manera enferman, ¿no? Les recomiendo un video de un biólogo, alguno lo habrá visto, se llama Bruce Lipton, y habla sobre biología de la creencia. Escuchen el título, biología de la creencia. Y cómo todo lo que yo creo, y vamos a ver cómo afecta post-mortem esto, todo lo que yo creo me hace ser. Yo soy lo que creo. Por lo tanto, si yo tuviera el poder de quitarle a alguien todas sus creencias, no sabe cómo tratar a un hermano, no sabe cómo tratar a una pareja, no se sabe por dónde se cruza la calle, no se sabe cómo se trata con alguien de jerarquía o con alguien. Perdió. Y todo eso, ¿por quién está forjado? Por todos los que nos produjeron, ¿no? Porque somos seres producidos por otros, y por la cultura. Por lo tanto, eso, quédense con esto, genera creencias. Y las creencias pueden ser negativas o positivas, pero una creencia que supuestamente nos transmiten como positiva, como, por ejemplo, tenés que ser bueno, como nos pudo haber enseñado mamá y papá, puede transformarse en negativa, porque no siempre se puede ser bueno. ¿Se entiende? Entonces, es un tema, como una paciente mía que relataba en su discurso, ¿no? Esto ya yendo más a lo psicoanalítico, ¿no? En su discurso relataba cómo había conocido a la pareja, y relataba hechos, hasta que en un punto del relato dice, y bueno, venía bien, ¿verdad? Un relato normal de alguien que conocía a alguien, bla, 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 bla. Y bueno, y como había que casarse, nos casamos así. Entonces yo la paro y digo, pero Bárbara, ¿cómo dijiste? ¿Cómo dije que había que casarse? Sí, claro, y seguía. Como había que casarse, pero perdón, ¿dónde está escrito que hay que casarse? Y ahí es como que, ¿no? Pero es una creencia. La creencia es una conclusión automática del inconsciente, ¿tá? No soy yo el que actúa.
Y esto, digamos, no sé si hay algún psicólogo acá. ¿Estudiantes? Bien, estudiantes, saben que somos sujetos sujetados del inconsciente. Es decir, lo que el yo hace es esto. Todo lo demás viene del inconsciente. Por eso, desde terapia regresiva creemos que o bien el alma, el inconsciente freudiano es parte del alma o es el alma. No se lo puedo asegurar, pero digamos, ya van a ver cuando explique cómo es el procedimiento terapéutico en terapia regresiva, van a entender que está muy vinculado a la base del psicoanálisis, que ¿cuál es? ¿Qué es lo que sana el psicoanálisis? Estudiante de psicología. La palabra. La palabra, pero ¿qué hace la palabra? ¿Dónde está la problemática? Está reprimida. El inconsciente. ¿Está? Por lo tanto, la sanación pasa por hacer consciente lo inconsciente. ¿Está? Porque el obstáculo que yo tengo está reprimido, está allá ahí abajo, y puede ser una huella anétmica de cuando yo estaba en la panza de mamá. ¿Qué idea puedo tener yo de eso? Está generando un síntoma en el aquí y ahora. Bien, cuando expliquemos esto van a ver que terapia regresiva se maneja muy parecido, ¿tá? Pero fue en una vida pasada. Y desde ya les aclaro que terapia de regresiones muchas veces se la llama como terapia de vidas pasadas y es un error. ¿Por qué es un error? Porque no siempre la persona se va a una vida pasada. A lo mejor evoca un recuerdo reprimido de su niñez, una violación, por ejemplo. ¿Tá? Y otras cosas más que ya les voy a contar que aparecen, que son muy interesantes. Uno puede, perdóname, uno puede decir, bueno, yo quiero ir a tal... No porque... yo sé que hay un tema. Claro, no porque... No, como yo, por el tema de lo que quiero sacar. Ahí está la Pero vos respuesta. tenés... ¿Tá? No es el psiquismo habitual freudiano que trabaja. ¿Tá? No es el aparato psíquico. Trabaja el alma. Por lo tanto, ni el terapeuta ni el paciente saben lo que va a aparecer. O sea, nosotros hacemos siempre 2 o 3 entrevistas. Cuando viajo al interior no, porque no hay tiempo, pero se hace una entrevista previa ante la regresión, como para por lo menos hipotetizar algunas cosas de por dónde viene la cosa. ¿Tá? De acuerdo a la sintomatología que expresa el paciente, uno puede hipotetizar, me parece que la cosa viene por acá. Pero puede ser que la urgencia del alma sea otra. Puede ser que lo que el alma tenga que trabajar sea otra cosa totalmente distinta. Bien, entonces, para ir resumiendo algunas cosas y no hacerlo tan pesado. Esta idea de las dos filosofías, dentro del espiritualismo, de esta idea que concebía que post-mortem hay otra vida, ya sabemos que hay 2 corrientes, 2 paradigmas. ¿Todo el mundo tiene claro qué es un paradigma? Bien. Y el paradigma tiene su gravitación propia con fuerza, como entidad. ¿No? Es fuerte un paradigma. Imaginen en la Edad Media, cuando todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo, hasta que Copérnico con el telescopio dice no, que le costó la vida, ¿no? Porque las ideas iban en contra de la Iglesia. ¿No? Entonces, tiene mucha fuerza este paradigma. Yo me crié en un paradigma de la Iglesia Católica Apostólica Romana, con 25 años de acción católica, fuerte, pesada, muy trabajado, hasta que en un momento dado empieza a aparecer todo esto y a mí me costó mucho el choque de paradigmas para acomodarlo en mi interioridad, porque un paradigma es el paradigma de la resurrección, que es el que cuenta la Iglesia Católica Apostólica Romana, y otro paradigma es el de la reencarnación, que son 2 cosas distintas. ¿Tá? ¿Qué dice el paradigma de la resurrección? Muerte, juicio, cielo o infierno. ¿Tá? Y después dice una cosa muy interesante que los que van a misa la han repetido muchas veces y a lo mejor no saben lo que quiere decir. En una parte del credo dice: creo en la resurrección de la carne. ¿Alguien va a misa? ¿Alguien va a misa? Creo en la resurrección de la carne, dice en una parte del credo. Sí. ¿Quién va a misa?
No, ahora no. Ahora no. Hemos ido. Cuando decías, creo en la resurrección de la carne, ¿de qué hablabas? ¿En qué decías que creías? La resurrección de Jesús. Vamos a resucitar nosotros. Mira la palabra que usaron. ¿Cómo es? Zombie. Zombie. A ver, que está muerto que vuelve a vivir. Bueno, Porque la carne se va a morir. claro. Entonces, está prometido dentro del paradigma de la resurrección que en el final de los tiempos, después del juicio final, las almas volverán a los cuerpos y vivirán eternamente en un cuerpo glorificado. Acá. Se ubican en un cuerpo glorificado, es un cuerpo que tiene distintas características al cuerpo este 3D. ¿No? Para entenderlo un poco, podría ser el pasaje del Evangelio que dice cuando se le aparece Jesús al discípulo de Maús, ya muerto, que no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque el cuerpo está glorificado. Es decir, el cuerpo tiene otras características, como otra luminosidad, no lo reconocen. ¿No? Ese es el paradigma de la resurrección. El paradigma de la reencarnación es muchísimo más antiguo que esto, ¿no? A ver, los egipcios creían en la reencarnación, de hecho, todos los aportes a las tumbas, todo eso era porque tenían que comer en el tránsito, ¿no? Platón, filósofo griego que vivió 500 años antes de Cristo, creía en la reencarnación. ¿Tá? De hecho, él decía que aprender es recordar, ¿tá? En la teoría de las reminiscencias platónicas. ¿Tá? Si aprender es recordar, ¿dónde estaba ese conocimiento? ¿Tá? Bien, lo que sucede es que a nosotros no nos llegó casi nada de todo esto por el aporte de un señor que se llamaba Justiniano, ¿tá? Y de un señor que se llamaba Constantino. ¿Los ubican? Sí. Emperadores. Bien. ¿Qué pasó en la época de Constantino? Ya con esto terminamos la reseña histórica. Pero tiene que ver para entender un poco el paradigma, ¿no? En la época del Imperio Romano que vivía Constantino, en un momento dado, recuerden que los romanos eran politeístas, en un momento dado, Constantino, por una cuestión socioeconómica de conveniencia, porque hervían las catacumbas con los cristianos y había demasiadas sectas y jorobaban, decide que la religión oficial del Imperio Romano iba a ser el cristianismo. Una cosa de loco, porque venían de llenar caminos de crucificados, de tirar a los leones, bueno, una cosa. Pero, entonces, se autoproclama lo que sería Papa, llama a los representantes de cada una de estas sectas, ¿tá? Y genera lo que se llama el primer concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. ¿Tá? ¿Saben lo que es un concilio de la Iglesia? Se siguen haciendo con los cardenales, nos conciliamos distintas ideas. ¿Tá? Entonces decimos, bueno, a ver, ¿es conveniente decir que la Virgen era virgen? Y a ver, Krishna nació de una virgen, tal faraón nació de una virgen. Estaría bueno, ¿no? Es como que es más puro, ¿no? Ojo, sin quitarle ningún mérito a la Virgen María, ¿no? Estamos hablando de la denominación, para que vean la manipulación que hubo sobre todas estas cosas. ¿Está? Ok, sellos, sale. ¿Está? En el primer concilio de Nicea declaran anatema la reencarnación. Es decir, de esto no se habla más y es una mentira. ¿Por qué les parece que han hecho eso? ¿Qué dicen? ¿Qué se les ocurre que podría estar pasando? Hola, ¿qué tal? ¿Qué podría estar pasando? Que se dijo esto. Es anatema. Anatema es, esto es una mentira, de esto no se habla más. Bien, si yo pretendo dominar tu conciencia a través de la culpa, nunca puedo decirte que hay otra vida. Obviamente. Cortísima. Por lo tanto, sacan conceptos que hablaban sobre la reencarnación de los evangelios. Por ende, a Occidente no nos llega nada. Recién podríamos decir que hace poco tiempo que está toda esta onda, que uno puede verse un poco más reflejado en cuestiones orientales, ¿no?
que tienen que ver con la cultura oriental, con el pensamiento, con la filosofía. Antes, nada. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta toda esta parte histórica y yendo más específicamente a lo que es terapia regresiva. Y después, algo que es muy importante en esto de borrar todo fue que quemaron la biblioteca de Alejandría. Claro, de hecho, la la quema de la biblioteca de Alejandría se ha quemado conocimientos. Sí, pero conocimientos que tienen que ver justamente que tenían que ver con lo religioso, con esto, o sea, a ver, se han descubierto, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, en 1948. En los manuscritos del Mar Muerto, que eran escritos por los esenios, que era una tribu de Israel a la cual se dice que pertenecía a Jesús, aparece un montón de información, aparece el Evangelio de María Magdalena, aparece el Evangelio del pseudo Santiago. El pseudo Santiago hablaba de que Jesús era chico y jugaba al borde del Mar Rojo, del Mar de Galilea, perdón, y hacía con barro y hacía pajaritos, ¿no? Con la potencia que él todavía no manejaba, ¿tá? Entonces, claro, ¿a quién le vamos a transmitir esto? No, esto no. El Evangelio de Judas. Sí, y en el Evangelio de los Apócrifos también dice que un día Jesús se peleó con un chico y lo fulminó. Lo fulminó y lo resucitó. La madre le dijo, revivilo ya. Sí. Y fue verdad. Bueno, ¿les extraña que ese poder sea así? No. Es así el poder, ¿no? Estamos hablando de un ser extraordinario. Que también era un niño normal. Y que era un niño que no manejaba porque era su parte humana como la de cualquiera de nosotros. Y se podría enojar como un niño y de golpe, en vez de darte una cachetada, no sé, te daba algo energético y te caía muerto. Y vos decís, ¿qué pasó? Claro. Entonces, hay muchas cosas. De hecho, yo les puedo contar una más para ilustrar esto, que les va a llamar mucho la atención. Si alguno se ha vivido dentro del paradigma, y esto no es por criticar a la Iglesia, sino es para que nuestras conciencias dejen de estar contaminadas. Si alguno ha vivido en el paradigma católico apostólico romano, me podrá decir tranquilamente en qué concepto está justificado el celibato. ¿Alguno sabe? En el concepto de la propiedad. Muy bien. Pero ¿cuál es lo que nos vendieron a nosotros? Porque de la pureza, de que no podía estar un sacerdote con una familia porque tenía que estar dedicado a Dios, bla, 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 bla. Bien. El origen en la Edad Media de este concepto es el tema de las herencias, para que cuando mueran los sacerdotes, el dinero queda dentro de la iglesia y no en la viuda. ¿Te gusta? Lindo, ¿no? Está lindo, ¿no? Pero nosotros nos quedamos en lo que debe ser bueno. Podía ser cura, ¿Eh? no cualquiera podía ser cura, No, tenía que tener atrás algo igual que monja. No cualquiera podía ser. Por eso, hay un montón de cosas que han sido manipuladas. De hecho, tampoco se dice que Jesús tenía discípulas al mismo nivel de los discípulos. Por supuesto. Y que eran sacerdotisas, Sí, por que supuesto. estaban al mismo nivel o más. Y María Magdalena fue una de las pilares, a la misma altura que Pedro, que Juan. Ojo con esto. Lo que pasa, ¿qué pasa? Había una sociedad machista que intentó desvirtuar la figura de María Magdalena disfrazándola de prostituta. Que tampoco es real. ¿Tá? Entonces, fíjense, los evangelios fueron compilados. Uy, mira, Lucas dice lo mismo que Juan acá. Ajá. Y Mateo también. Uy, bueno. Porque lo listo, estos los demás son apócrifos, no son canónicos. Entonces, y la cantidad de libros que tienen en el Vaticano, que los han sacado, que... Sí. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer un autor que se llama J.J. Benítez, Caballo de Troya, una obra asesina. Sí. Bueno,
cuenta que hubo un experimento en Estados Unidos donde viajaron al pasado unos comandantes militares, que no me traían nada de los yanquis, y tuvieron un contacto directo con Jesús. El comandante que viajó, que tuvo que estudiar arameo, tuvo que disfrazarse de comerciante griego, tuvo que infiltrarse, digamos, con la gente de Jesús, una noche estaba en Getsemaní, ¿no?, en el Prado, y queda solo con Jesús. ¿No? Esto relata el libro y me puso la piel de gallina cuando lo leí. Entonces quedan solo y el tipo medio que no sabía qué decir, ¿no? Imagínense, ¿no? Él le decía el gigante, y Rabí, le decía porque aparentemente de contextura física era muy grandote. Entonces en un momento Jesús le dice, frío, ¿no? Fíjense, ¿no? Estaba con la fogata ahí, frío, ¿no? Como para entrar en conversación, ¿no? Y él se llamaba, él se hacía autollamar, no me acuerdo el nombre, ahora que había tomado, si era Jonás o era algo parecido. Bueno, pongámosle Jonás, no me acuerdo. Entonces él le pregunta, Rabí, ¿le podré preguntar? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Dígame, esta religión que usted quiere venir a fundar, ¿no?, ¿qué características tiene? Algo así, más o menos era esta la pregunta. Y él le responde, yo no vine a formar ninguna religión. Yo vine a hablar de un movimiento espiritual y a decir que en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Bastante difiere un poquito, ¿no?, una cosa de la otra, ¿está? Todo lo demás es generado por nuestro ego, por nuestro psiquismo, por los humanos que hicieron, visto desde la psicología, lo que pudieron con los elementos que tenían. Sus aciertos, porque sí, es cierto que gracias a la labor de ellos se ha preservado de alguna manera la historia de Jesús y todo lo bueno que eso tiene, y con sus defectos como todas las obras que nosotros realizamos, ¿está? Bien, terminado con esto del marco histórico, terapia alternativa transpersonal, hay que entender que esto va más allá, ¿tá?, de lo que sería un tratamiento analítico, ¿no? Si bien el mecanismo es similar, hoy por hoy yo con un colega mío psicólogo, con muchos no se puede hablar de esto, ¿tá?, porque te desmerecen automáticamente, ¿no? O sea, no, a mí con esa pavada no me venga, ¿no? Si ellos pudieran ver los resultados empíricos que yo tengo, más de 400 regresiones grabadas, no sé si no cambiarían de opinión, ¿tá? Y ahora después voy a contar algunos para que vean. Bien, la que hace terapia es el alma, dijimos, ¿no? ¿Se entendió ese concepto, no? Sí. Bien. Particularmente hay algo muy llamativo, que la etimología de la palabra psicología, psique en griego quiere decir alma y logía estudio. Qué paradójico, ¿no? Estudio del alma quiere decir. ¿Sabían eso? No. Bien. Fíjense qué llamativo, ¿no? Porque acá estamos hablando del alma y la que hace terapia es el alma, ¿está? Obviamente cuando vos vayas a Psicópato 1 te van a decir, no, bueno, pero esto estaba referido, y te van a dibujar como... Y eso lo vemos en primer año y nada más. Claro, lo ves en una así materia de significa primero. esto y nada más. Claro. Y no se ahonda en el tema. Y el alma se transforma en realidad en lo que es mente, no es alma. Claro. Y la mente no es ni el cerebro ni es el aparato psíquico, son todas cosas distintas, ni es el alma. Entonces, bueno, es importante tener estos conceptos claros para entender estos temas. Bien, antes de entrar en esto, y para terminar con el histórico, les quiero decir que Fernández de Colavida trabajó en 1887, era un militar, con lo que él denominaba sueño magnético, que era algo parecido a la hipnosis. ¿Tá? ¿Qué es la hipnosis? En terapia regresiva hay algunas líneas, como en todas las terapias, que trabajan con hipnosis. No es la hipnosis de espectáculo, Toussaint diciéndote que vas a cacarear como una gallina, sino que la hipnosis es un estado alterado de la conciencia. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? En terapia regresiva nosotros trabajamos
con algo parecido que se llama estado expandido de conciencia. O sea, lo que se produce en el paciente cuando viene a hacer una regresión se denomina estado expandido de conciencia. ¿Y qué es el estado expandido de conciencia? La conciencia, todos tenemos claro qué es, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Qué auto tengo? La conciencia, ¿tá? La conciencia normalmente podríamos decir que tiene dos estadios, vigilia y sueño. Sin embargo, hay estadios intermedios, ¿tá? Cuando uno logra acceder a un estadio intermedio, empieza a trabajar el alma. Se conecta, ¿tá? Bien. Y la problemática está en el alma. Ya lo vamos a ver cuando veamos atrapamiento. Bien. ¿Qué experiencias pueden aparecer en terapia regresiva? Una experiencia de vida actual intrauterina, o sea, digamos, cuando Freud considera el aparato psíquico, digamos, compuesto no solamente de lo genético, sino que también de lo congénito. ¿Qué es lo congénito? Lo que le damos. Sí, pero es lo que pasó en la panza de mamá cuando yo estaba ahí adentro, ¿tá? Es decir, si a mamá la roban en la calle, no es neutro para mí, sino que yo, como bebé que está ahí adentro habitando, recibo una impronta, que Freud podría decir que se denomina huella anétmica, que me genera algo de lo cual yo no tengo conciencia, porque yo no sé qué es lo que pasó, ¿tá? Pero eso sí, el día de mañana puede generar un síntoma. ¿Y qué es un síntoma? ¿Qué es un síntoma? Un aviso de que algo está pasando. Un aviso de que algo está pasando. Muy bien, ¿tá? O sea que si yo tengo fiebre y me contento con bajarle la fiebre al bebé, no. Tiene faringitis, señora. Tiene que ver cuál es el origen. Cuando yo tengo un síntoma, que en terapia regresiva puede ser de todo tipo, ¿no? Hasta no me puedo sacar una expareja de encima, eso es un síntoma de algo que hay atrás. Y ahora después les voy a contar un caso muy interesante. Bien, puede aparecer una experiencia de vida pasada, ¿no? ¿Por qué aparece una experiencia de vida pasada? Para entender esto, en principio hay que comprender que el alma vive en un estado atemporal. ¿Correcto? No está en este aquí y ahora, en lo temporal. El tiempo es una convención humana creada para poder encontrarnos un martes a las 4. Si no, sería imposible, ¿tá? Entonces, el alma vive en lo atemporal. Por lo tanto, si a mí me crucificaron en la época de Cristo, para el alma, si el cuerpo muere y no hay posibilidad de abreacción, ¿qué es la abreacción? Los alumnos vienen de psicología. ¿Qué es abreacción? Descarga, muy bien. Es sacar todo lo pertinente a lo traumático que tengo, que tiene que ver con pensamientos, sensaciones, emociones. Sacarlo afuera, que esto es lo que veía Freud con la cura de las histéricas, cuando empezó, ¿no? O sea, ¿qué pasa que se curan por hablar? No entiendo, decía Freud. ¿Tá? Bien, pasaba eso. ¿Tá? Lo que pasa es que, bueno, después volvían los síntomas. No sabía que Freud en su principio empezó a trabajar con hipnosis. ¿Tá? Entonces, bueno, sin entrar mucho en lo psicoanalítico, a veces no había remisión total del síntoma, bueno, determinadas cosas. Lo que sucede en la vida pasada es que el alma tiene algunas cualidades que después las vamos a ver, que se llaman atrapamiento, ¿tá? Y fragmentación. El alma queda atrapada en el hecho traumático. Como generalmente con el hecho traumático el cuerpo muere, no hay posibilidad de abreacción. Por lo tanto, sigue generando síntomas. ¿Tá? Yo tuve un paciente, que algunos que escucharon los videos, a lo mejor vos lo escuchaste en un canal después se los voy a dar, un canal de YouTube donde están subidas charlas, regresiones. Tuve un paciente que tenía fobia a los ascensores. ¿Tá? Bueno, no sé cómo llega a mí, este hombre trabajaba en Capital, en un lugar con
piso 25, así que imagínense, ¿no? Todos los días era llegar transpirado, nervioso, con síntomas de muerte inminente, ¿no? El síntoma de una fobia. Y bajar después, cuando se acaba el día. Bien, viene una regresión, que no me acuerdo cómo llegó a mí, y en la regresión, yo se lo voy a relatar rápido, pero la regresión puede durar 2, 3 horas, depende. El viernes pasado, no, el anterior, tuve una de 3 horas. ¿Tá? Entonces, lo básico, esencial de esta experiencia era esta. Él empieza a relatar una batalla que era como en la Edad Media. ¿Tá? Algunos ven, se le vienen imágenes. ¿Por qué? Porque el alma, para hacer abreacción, utiliza el coche de ahora. ¿Se entiende esto, no? El coche anterior está muerto. ¿Tá? Utiliza el coche de ahora para hacer abreacción. ¿Tá? Entonces, empieza a relatar que estaba en este lugar, que había una batalla sangrienta, las personas empiezan a sentir los efectos, grita, puede describirte la bandera del enemigo y resulta que va a Google y encuentra que era de un ejército irlandés del año no sé cuánto. Puede hablarte en otro idioma que no conocen conciencia, ese efecto con X se llama xenoglosia. O sea, habla en otro idioma. A mí me ha pasado con una persona que me habló en un idioma del norte de Perú, que yo por supuesto no entendía, y cuando me lo traduje me estaba describiendo el lugar donde vivía. ¿Tá? Bien, volviendo a este hombre, en esa batalla, que era muy sangrienta y muy fuerte, a ellos los vencen, a su ejército. Y como castigo ejemplificador, los entierran vivos a todos. Imagínense, hicieron, pero seriamente, imagínate por un segundo que te entierran vivo. Emociones, sensaciones, pensamientos, mi familia no la voy a ver más. O sea, el cúmulo energético... El ahogo, todo. El cúmulo energético es terrible y no hay posibilidad de reacción porque el cuerpo muere. Claro. ¿Está? ¿Qué pasaba? Cuando este hombre entraba al ascensor, el inconsciente no distingue si está entrando de nuevo a la fosa o si está entrando a un lugar cerrado. Por lo tanto, dispara el síntoma, que se revirtió con una sesión, trabajando terapéuticamente lo que había pasado. Lo que hacemos es desatrapar al alma de ese hecho traumático, permitiéndole que use este coche para sacar todo lo que tenga que sacar. Con todo un proceso, ¿no? O sea, esto es resumida cuenta lo que se hace. Inclusive haciendo pasar por la muerte de esa vida a la persona, para que el alma sienta que realmente eso terminó para siempre. ¿Tá? Que se acabó el tema. Por lo tanto, no hay necesidad de seguir disparando el síntoma. ¿Vamos? Bien, entonces, hay más para contar de esto. Interesante, porque ahora vamos a ver otras cosas que tienen que ver con lo karmático, otra cosa que tiene que ver con los pactos de amor hechos en otra vida. Pero vamos de a poco. Algo que aparece muy a menudo, por lo menos a mí, y es algo complicado a veces de asimilar por otras personas, es el concepto este de almas perdidas adheridas al campo energético de las personas vivas. Y yo les diría, como para empezar, que si acá somos 20, y no somos 20, somos 23, 24. Y esto lo tengo comprobado, pero más de 100 he ayudado a irse. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa un ser fallecido adherido al campo energético de una persona viva? Cuestión que la psicología habitual no contempla, obviamente. No tiene terapéutica elaborada para abordar estas problemáticas. ¿Qué sucede? Puede haber varias razones por las cuales un ser post-mortem decide adherirse a alguien. ¿Tá? Estas razones pueden ser amor, odio, problema karmático, desorientación total y no saber dónde estoy y qué me pasa. Porque si el accidente es muy violento, cuando el alma sale del cuerpo, película Ghost, ¿no? Tratando de comunicarse, ¿cómo era el actor que llamaba de Ghost? Bueno,
Bien, tratando de comunicarse, ¿y qué pasaba con la... Nada, no lo escuchaba, pero estaba desesperado. ¿Tá? Entonces, puede haber de este tipo de razones, ¿tá? Y puede haber otro tipo de apariciones que no son específicamente almas humanas, adheridas al campo energético. Se los denomina esclavos de la oscuridad en algunos casos, porque es un alma oscura mandada por alguien de entidad superior a realizar un trabajo. ¿Tá? Esto es muy frecuente, que ahora les voy a contar un caso o dos. Y a veces es una entidad que nunca conoció la luz, es un ser oscuro, porque imagínense que si hay 100.000 millones de galaxias con 100.000 millones de estrellas cada una, y muchas dimensiones, no solamente existimos nosotros. Hablaría muy mal de la economía de Dios que haya creado semejante universo para que vivamos 7.000 millones de personas acá. No, sería, en todo caso, si era para nosotros solo, es un desperdicio, ¿no? Podría decirle Dios, para que fuiste el demonio armando esto, ¿no? ¿Para qué? Semejante cosa. ¿Tá? Entonces hay otros seres que nunca conocieron la luz, por ejemplo, ¿tá? De otra entidad, de otra categoría. ¿Tá? Pero oscuro, ¿a qué le llamas? Oscuro, vamos a traducirlo a maligno. ¿Tá? Y a veces no maligno, como el caso que les voy a contar ahora. En el canal de YouTube hay una regresión que me permitió subir la paciente con su autorización grabada, donde había una entidad oscura adherida a su campo energético y se ve todo el proceso de cómo hicimos para que se fuera. Ella la vio. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos? Ahora, después al final le doy todos los datos. Esta persona que me vino a ver a Rosario cuando fui hace poco, era de Entre Ríos, hacía años que estaba con síntomas de dolor de estómago, tenía gastritis, descomposturas constantes. Me quiso venir a Buenos Aires, cuando subieron al coche se descompuso. Ella no se descompuso, hizo que se descompusiera. ¿Tá? Así de claro. Entonces, le provocaba todos estos síntomas. ¿Tá? Bueno, mírenla, suscríbanse al canal, de paso, que más no viene, y ahí van a ver cómo es el procedimiento con una energía oscura. Esa energía oscura era buenita, no pasó nada. He tenido una paciente de unos 35, 36 años, que los síntomas que tenía eran hipercantidad de celos contra la pareja, terrible por cualquier cosa. Se lo llamaba de constitución y decía: mi amor, perdí el de 9 y 10, tomo el de 9 y 20, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Pero así, a ese nivel. Problemas de alteraciones en la conducta, de irse a euforia y depresión, ¿no? Subir, bajar, subir, bajar. Bueno, al punto tal que en las entrevistas yo, bueno, por la experiencia, como cada persona tiene experiencia en lo que hace, empecé a darme cuenta que había algo adherido, ¿no? Entonces, cuando yo hacía preguntas, ¿no?, a la persona con respecto a algo que hay que no sos vos, ella me decía: espera, y se empezaba a descomponer. Miren a qué punto, ¿no? Con hablar, la persona varias veces le pasó eso. Bueno, eso por supuesto ya era evidencia de que era así lo que estaba pasando. Hay un momento dado de la regresión, que vos lo habrás visto, donde a la persona que está en estado expandido de conciencia se le hace una determinada técnica para poder detectar si la entidad te dice que sí. Haces apartar a la persona totalmente de la conciencia y le decís que a partir de este momento mi paciente te va a prestar sus cuerdas vocales y su garganta para que vos hables conmigo. Y ahí puedes escuchar cualquier cosa. Desde un niño llorando hasta alguien que te dice: y vos, así con esta voz, es ella, y con esta voz: y vos, ¿quién me sos para venir a hablar conmigo? ¿Quién te crees que sos? Así, de este nivel, ¿no?
La paciente, cuando logró contactar, mi pareja, que también es psicólogo, cuando le hice escuchar la grabación, dijo, no puedo escuchar más. No lo soportó. La paciente, cuanto contacto, piense que está acostada, ¿no? Clava las uñas en el colchón y se para de pecho así, empieza un grito pero desgarrador, ¿no? Que debo admitir que entrenado y todo me corrió un frío por la espalda porque dije, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Dije, bueno, y seguía gritando, y me gritaba, y me gritaba. Bueno, hay unas técnicas de órdenes para dar que apaciguan a la persona con el tercer ojo. Bueno, ya lo van a ver si van a ver alguna regresión. En conclusión, ¿qué había sucedido? Esta persona tenía una entidad oscura que se la habían atado. ¿Y por qué? ¿Qué había pasado? Y la entidad oscura quería irse, pero no podía. ¿Qué pasó? Esta chica, cuando tenía 22, 23 años, le quitó el novio a una amiga. La mamá de esa amiga era un banga y le ató una entidad oscura para jorobarle la existencia. Y así iba la cosa caminando, ¿tá? Y otro tipo de síntomas corporales. Bueno, fíjense lo que les estoy diciendo. Bueno, por suerte, como se quería ir, porque ¿de qué se trata básicamente la terapéutica con esto? Es de desatrapar a la entidad y enviarla a la luz, ¿tá? El problema es cuando es oscura, ¿no? Porque la luz, ¿dónde está? ¿No? Sí. En ese caso, ¿cuál sería el código que se codificó? ¿Cuál sería el código para decodificar justamente esa atadura? No, esto, para que entiendan, entre comillas, el enrolamiento es como una charla de café. Puedes estar 1 hora y cuarto hablando con la entidad. Sí, a veces no sabe quién es, ahora yo le voy a contar otro caso, a veces no se acuerda, es humano y no se acuerda, a veces sabe quién la mandó y para qué, a veces no se acuerda más para qué la mandaron y por qué está ahí, ¿tá? Pero la idea es ir enrolándola para que entienda que yo te puedo ayudar a ir a un lugar mucho mejor, donde va a pasar esto, donde va a pasar aquello. A la entidad oscura, la técnica es hacerle buscar la chispa divina adentro, si la tiene, y cuando la encuentra se expande, ¿tá? Bien, montones de cosas interesantes con respecto a esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No me quedó claro cómo llegas a saber que esa persona tiene adosada. Porque hablo con ella, con la entidad. ¿Ellos mismos te dicen? No, ella no me dice la entidad. Ah, bien. Se manifiesta. Se manifiesta la entidad. Ah, es decir, que pasa por sobre el alma de la persona y se manifiesta. Está en el campo energético de la persona, ¿tá? Cualquiera de los dos puede manifestarse. No, porque la otra persona está en estado expandido de conciencia, Sí. ¿tá? Entonces yo le doy la orden que sea una espectadora y le digo que le va a prestar la garganta y la cuerda vocales. Pero la persona. Y en caso, o sea, es como que está adosado, como un parásito ahí. Exacto, es como un parásito. En el momento, pongamos que esa persona no hace una regresión, en el momento que esa persona muere, ¿se separa? Miren, hay almas perdidas, este concepto lo digo, después lo explico si quieren, ¿no? Que vienen enganchadas de por vidas, incluso pasan por el espacio entre vida enganchada al otro y vuelven a encarnar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen un problema karmático. Yo fui tu lacayo cuando vos eras el rey y me hiciste la vida imposible, ahora te voy a volver loco de por vidas. ¿Y qué? Sí, de por vidas. Y la otra cuestión interesante que hoy la estábamos conversando con ella es que hay que entender que post-mortem la persona sigue teniendo los mismos rasgos de personalidad y sigue teniendo fundamentalmente, por eso hice hincapié antes, las mismas creencias. Y vos decís, ¿cómo creencias? Sí, creencias. Les cuento. Hoy voy a dar un pequeño pantallazo de esto que es muy nuevo que estoy haciendo, que es una técnica que me están enseñando desde España para aprender mediumnidad, como la tengo, y ayudar a las personas a poder comunicar. Mientras tanto,
nosotros hacemos prácticas vía internet. Se llama el vuelo de la mariposa. Y lo vamos a hacer acá en Argentina. Es una técnica muy importante porque aparecen muchos niños muertos que vienen a comunicarse con mamá y con papá, y eso les da una tranquilidad a los padres terribles. Y no se cobra, no se puede cobrar, así que es una técnica muy interesante. Eso, discúlpame, porque yo cuando tenía 11 años, mi familia era espiritista, es mucho lo que hacen los espiritistas. Sí, puede ser, sí, sí. Este es un señor que es español, jubilado de mozo, nada que ver con todo esto, y falleció su hija, si no recuerdo mal, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, a los 12 años y su hijo a los 28. La hija se empezó a presentar y empezó a decirle que ellos tenían que hacer un trabajo que era este justamente. En uno de esos vuelos de la mariposa, la hija de fallecida es la que se encarga de ir a buscar las almas en el más allá del que viene aquí ahora a encontrarlo. ¿Se entiende esto? Sí. Un día, en el camino, cuando venía con esa niña X o niño X, se encuentra una señora sentada en el camino. Porque allá hay caminos. Si pueden leer a Michael Newton, que habla del espacio entre vidas, cuenta de cómo es el trabajo en las escuelas post-mortem, donde vos evaluás lo que aprendiste, ves cuál es tu nuevo propósito de vida y lo que te falta aprender, ¿tá? Y te vas preparando junto con tu familia álmica para el nuevo escenario teatral que vas a venir a desempeñar. ¿Tá? Bien. Hay una señora sentada. Entonces la nena dice, dentro del equipo hay algunos que tienen más mediunidad. La nena dice, hay una señora, a ver, espera, a ver, pregúntale qué hace ahí. Le pregunta, dice, no, yo estoy acá bien, yo estoy bien, le dice. ¿Pero a qué se debe que esté ahí? ¿A qué se debe que esté ahí? No, yo quiero estar acá, no, pero es mejor ir a la luz, imagínense qué hace acá, bla, 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 bla. No, yo a la luz no voy. Bueno, en resumidas cuentas había sido monja y se había mandado algunas, entonces tenía miedo al castigo. Porque ella creía que le iban a mandar al infierno. Esa es la creencia que sí, que no se desprende. Esa es como cualquier creencia. ¿Tá? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Perdón. Sí. Quisiera volver un poco a la pregunta del chico. Sí. Yo soy psicóloga, no soy psicoanalista, pero yo estoy acá. Sí. Tengo una paciente que me hizo acordar mucho este caso que vos decías de esos celos. Hemos hecho constelaciones familiares con ella y yo creo que no hay forma. Me hizo resonar mucho lo que vos decías. Yo no tengo formación en esto, pero ¿cómo vos te das cuenta cuáles son las señales que te hacen ver? Síntomas que aparecen en las entrevistas. Primer síntoma. La persona frecuentemente, tarea que haga, tarea que se cansa muy fácil. ¿Por qué? Porque hay consumo de energía psíquica por parte de la entidad adherida. ¿Tá? A veces enuncia la paciente que hace cosas que se da cuenta que no es ella la que la está haciendo, de todo tipo. Si es papá el que está adherido, es como una conciencia adicional que dice, no, con ese hombre no te conviene. Hablándote. Eso. ¿Se entiende? Esta chica repite muy frecuentemente, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, como una dificultad para autocontrolarse. Bien, en regresión en estado expandido de conciencia, la pregunta sería, bien, ¿y si supieras qué tenés? Y ahí te dice algo. Ajá. En ese estado, ¿no? En ese estado alterado de la conciencia. Yo sé que este tema siempre despierta mucha curiosidad, y antes de ir a este otro, porque este también... Una pregunta. Sí. Por ejemplo, una persona puede cometer un homicidio Sí, también. sí. ¿Por qué puede cometer un homicidio? Porque las almas de homicidas y las almas de drogadictos buscan adherirse al campo energético, por ejemplo, de un drogadicto. Por eso empeora el drogadicto. ¿Por qué? Porque busca que cuando está en el campo áurico del otro, sentir
en su propio cuerpo espiritual los efectos de la droga. Y lo hace contactando con alguien que se droga y lo incita a que se drogue. Lo mismo que la persona que ha tenido, que se ha suicidado, ¿tá? Lo mismo hace con alguien que tiene una particularidad de querer suicidarse, ¿tá? Esto comprobado con casos, ¿tá? Y ya que estamos con el suicidio, voy a aprovechar de desmitificar algo que también trae la Iglesia Católica Apostólica Romana, es que no existe ningún tipo de castigo post-mortem para alguien que se ha suicidado. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando yo les cuente ahora las 5 etapas